15 guardias ya habían fallado a controlar el semental negro de Lorenzo Valente cuando Cassandra Mercer, 8 meses embarazada y apenas 5,1, entró al potrero con nada más que un cubo de azúcar en su mano temblorosa. Sangre aún rayaba la tierra donde el tercer hombre había caído. Alguien estaba gritando por tranquilizantes. Otro guardia se agarró su hombro dislocado, cara retorcida en agonía. El jefe de la mafia mismo estaba parado congelado en la terraza arriba, observando el símbolo del poder de su imperio. 1,000 libras de pura furia negra se empinaron de nuevo. Pezuñas cortaron a través del aire matutino como cuchillas. El caballo gritó, no un relincho suave, no un resoplido. Un sonido que pertenecía a algo herido más allá de toda razón antes de que Cassie diera otro paso hacia esa bestia de 1,000 libras. Pulsa ese botón de me gusta y suscríbete, porque ¿qué pasa después? Lo cambia todo. La finca Valente se extendía a través de 70 acres de las colinas del Valle de Napa. Un lugar donde el dinero podía comprar silencio absoluto y secretos nunca cruzaban más allá de las puertas de hierro. Este era el reino de Lorenzo Valente, donde cada piedra, cada vid, cada sombra proyectada por un roble le pertenecía a él. Y el caballo negro en la sombra del potrero era un símbolo de poder que él puso en exhibición para que todo el inframundo lo viera. El pura sangre fián, valiendo 2 millones, había estado luchando por completos 20 minutos sin parar. Una cuerda aún colgaba suelta alrededor de su cuello, donde ronchas rojas habían mordido profundo en la carne de repetidos tirones violentos. Largos arañazos surcaban su hombro, y su capa negra brillante estaba aglomerada y resbaladiza con sudor y tierra. No estaba atacando, estaba defendiéndose a sí mismo. Casi estaba parada en la valla, lejos del caos, a unos 40 pies de distancia. Ella había estado llevando una cesta de ropa sucia hacia el lado oeste de la mansión cuando el grito del caballo la detuvo en sus pasos. 3 semanas trabajando aquí y ella había aprendido la primera regla. No mires, no preguntes, no te involucres. Pero sus piernas no obedecían. Ella puso una mano sobre su vientre hinchado, sintiendo al bebé patear suavemente dentro, como si él también estuviera incómodo. 8 meses, solo unas pocas semanas restantes. Ella no debería estar aquí. Ella debería darse la vuelta, terminar su trabajo, tomar el dinero y desaparecer antes de que alguien notara que ella existía. Pero ella no podía quitar sus ojos del caballo. 15 guardias rodearon a Shadow, apretando en un anillo. Ellos se movían con la coordinación de un depredador, hombros tensos, manos listas, ojos fijos en su presa. Cada vez que un hombre dio un paso adelante, Shadow retrocedió, ojos en blanco, orejas pegadas a su cabeza. Cada vez que intentaron acercarse, dio vueltas en un círculo frenético, pezuñas rasgando la tierra, aliento soplando como un fuelle. Casi vio lo que ninguno de ellos vio. El caballo no era vicioso. Estaba aterrorizado. Aterrorizado hasta el punto de perder el control. Aterrorizado hasta el punto de estar dispuesto a luchar hasta la muerte porque no tenía otra opción. Ella conocía esa mirada. Ella la había visto en el espejo por 27 años de su vida. Derek Kane, el jefe de seguridad de la finca, la notó primero. Él era alto, de hombros anchos, su cara como si tallada de granito. Él caminó hacia ella, voz fría como navaja. Señora, váyase ahora. Casi no se movió. Ella siguió mirando al caballo, observando la manera en que temblaba cada vez que alguien se acercaba, observando la manera en que echaba su cabeza hacia atrás como si intentara liberarse de algún dolor invisible. Un guardia más joven, sangre aún corriendo de un corte en su frente, se dio la vuelta y la miró con ira.
Ese monstruo casi mató a 3 de nosotros. ¿Quieres ser la cuarta víctima? Casey finalmente habló, su voz extrañamente firme en medio de la violencia a su alrededor. Está asustado. El joven guardia parpadeó. ¿Qué? Está asustado, Cassie repitió, su mirada nunca dejando a Shadow. No es peligroso, está asustado. Cuanto más lo rodeas, más asustado se pone. Cuanto más gritas, más entra en pánico. Estás acorralando a un animal y actuando sorprendido cuando se defiende. Un breve silencio. El joven guardia la miró como si ella hubiera empezado a hablar un idioma extranjero. Derek Kane se acercó, su voz más baja ahora, pero aún espesa con amenaza. ¿Quién eres tú? Cassandra Mercer, ama de llaves, abajo, luego regresa abajo. Cassie no respondió. Su mano se deslizó en el bolsillo de su delantal, donde había guardado una pequeña cosa desde la mañana, un cubo de azúcar. Ella había planeado guardarlo para el té de la tarde, un raro pedazo de dulzura en los largos días de trabajo. El cubo se había derretido a medias por el calor de su cuerpo, suave y pegajoso contra sus yemas de los dedos. Ahora se convirtió en algo más, un puente, una oferta, una prueba. Casey cerró sus dedos alrededor de él, sintiéndolo disolverse más en su palma. Ella miró a Shadow, ahora parado en medio del potrero, costillas jadeando, ojos aún salvajes, pero con algo más enhebrado a través de ellos ahora. Agotamiento. Él se aclara la garganta. No podía luchar para siempre. Derek dio otro paso hacia ella, su voz más fría. No preguntaré de nuevo. Casi miró más allá de él como si no existiera. Ella miró al caballo, luego miró la puerta del potrero, solo a unos pocos pasos de distancia. Ella sabía que lo que estaba a punto de hacer era una locura. Ella estaba 8 meses embarazada, pequeña, frágil, con nada más que un cubo de azúcar en su mano. El caballo pesaba casi 500 kilos y ya había derribado a 3 hombres adultos. Pero casi sabía algo más, también. Ella conocía el miedo. Ella sabía lo que se sentía ser empujada a una esquina sin nadie ofreciendo una mano. Ella sabía lo que era luchar porque no había otra opción. Y ella sabía que a veces la única cosa que podía romper el miedo no era la fuerza. Era la dulzura. Casi caminó hacia la puerta. Su mano se posó en la barra de hierro fría como el hielo. Ella la empujó para abrirla y ella entró. La puerta de hierro chirrió al cerrarse detrás de Cassie. El sonido se sintió como una declaración, una línea trazada entre seguridad y el punto de no retorno. Instantáneamente, gritos estallaron de cada dirección. ¡Detente! ¡Alguien bloquéela! ¿Estás fuera de tu mente? Derek Kane corrió hacia la puerta, una mano extendiéndose para tirar de ella hacia atrás. Pero era demasiado tarde. Cassie ya estaba dentro del potrero, separada de él por una valla de hierro y un mundo enteramente diferente. Él estaba parado allí con su puño apretado alrededor de la barra de metal, mirándola como si ella acabara de firmar su propia sentencia de muerte. Polvo colgaba en el aire como un aliento contenido. Todo el potrero pareció congelarse por un momento sin fin. El tiempo desacelerándose tanto que Casey podía sentir cada diminuta mota de polvo girando en la luz. El sol matutino de California era más áspero que nunca, derramándose sobre sus hombros como una prenda pesada, tan caliente que ella sintió el sudor golpear en su frente en segundos. Su corazón golpeó contra sus costillas, latido tras latido, tronando en sus oídos como tambores de guerra. El bebé pateó fuerte, más fuerte que nunca antes, como si protestando esta decisión, como si gritando, «Mamá, no hagas esto, mamá, vuelve». Pero Cassie no se dio la vuelta.
Ella había tomado esta decisión hace 3 semanas, cuando ella había entrado a la finca Valentia con una bolsa rota y ni un olor a su nombre. Ella había elegido sobrevivir. Ella había elegido seguir moviéndose incluso cuando el camino por delante estaba completamente oscuro. Ella había elegido no detenerse, no colapsar, no rendirse. Y hoy, en este potrero, ella estaba tomando el mismo tipo de elección de nuevo. Sigue adelante, incluso asustada, incluso temblando, incluso mientras todo dentro de ella gritaba para correr. Shadow levantó su cabeza en el momento en que sintió una nueva presencia en su territorio. Esos ojos negros se fijaron en Cassie, salvajes, dolidos y agudamente alerta. El caballo estaba parado allí como una estatua negra contra la tierra gris-marrón, cada músculo rígido, listo para la próxima amenaza. Había luchado contra 15 hombres, había sido ahogado por una cuerda, gritado, rodeado. Y ahora una pequeña mujer entró en su círculo del infierno. Cassie se detuvo. Ella estaba parada a unos 15 pies del caballo, lo suficientemente cerca para ver cada gota de sudor oscureciendo su pelaje negro, lo suficientemente lejos para no ser una amenaza inmediata. Ella no se acercó. Ella no retrocedió. Ella no demandó nada. No mandó nada. No hizo una sola cosa que esos 15 guardias habían hecho. Ella simplemente se quedó allí y esperó. Detrás de la valla, Derek Kane gritó, su voz quebrándose con miedo e ira. «¡Sal de ahí ahora! ¡Sal antes de que te mate!» Cassie lo escuchó. Ella escuchó cada grito, cada advertencia, cada sonido caótico a su alrededor. Pero ella no giró su cabeza. Ella no quitó sus ojos de Shadow. En su lugar, ella abrió su boca y habló. Su voz era pequeña, suave, solo lo suficientemente fuerte para que el caballo oyera. «Está bien». Cada palabra salió de sus labios como un susurro, como una nana de algún recuerdo lejano. «No tienes que luchar más». Shadow no se movió, pero algo cambió en sus ojos, justo un parpadeo tan pequeño que nadie más podría haber notado. Pero casi sí, ella lo vio porque lo estaba buscando. Una chispa de algo que no era miedo. Quizás curiosidad, quizás confusión, quizás una pregunta silenciosa. Se aclara la garganta. «¿Quién eres tú, que no eres como los otros?» Cassie se quedó quieta como un árbol hundido profundamente en la tierra. Ella no se apresuró. Ella no lo acorraló. Ella había aprendido esta lección cuando era pequeña. De un hombre que una vez se sentó en la tierra por 6 horas solo para ganarse la confianza de un caballo que había sido golpeado. La paciencia no era debilidad. La paciencia era sabiduría. Shadow exhaló en una respiración larga y forzada, tan fuerte que Cassie pudo ver el polvo levantarse del suelo. Sus orejas se inclinaron hacia adelante hacia ella, luego se aplanaron, luego se levantaron de nuevo. Su cabeza negra brillante se inclinó ligeramente, como si estuviera intentando entender algo que nunca antes había encontrado. La batalla dentro del caballo se mostró en cada músculo. Tendones se tensaron, luego se relajaron. Una pata delantera dio un paso adelante una pequeña distancia. Luego se detuvo. Sus ojos nunca dejaron a Cassie, pero la salvaje se suavizó por el más pequeño grado, solo un poco, como el sol saliendo de detrás de una nube de tormenta. Entre confianza y miedo, el caballo estaba parado en el filo más delgado, y Cassie sabía que un movimiento equivocado, un sonido fuerte, un paso apresurado, y todo se haría a pedazos. Así que ella no hizo nada en absoluto. Ella solo se quedó allí, su mano aún cerrada alrededor del cubo de azúcar en su palma, y ella esperó a que el caballo tomara su propia decisión. Cassie lentamente levantó su mano. Lento, tan lento.
lo suficientemente lento para que ella pudiera sentir cada pulgada de aire por la que su brazo se movía. El cubo de azúcar estaba en su palma, pequeño, blanco marfil, parcialmente derretido y ligeramente pegajoso contra su piel. Parecía frágil allí, descansando sobre una mano endurecida por el trabajo. Un diminuto pedazo de dulzura que ella había querido guardar para sí misma. Ahora era todo lo que ella tenía para ofrecer. Ella extendió su brazo hacia adelante, palma hacia arriba, abierta ancha como una invitación sin palabras. Ninguna amenaza, ninguna demanda, solo la oferta más simple que una criatura viviente podía dar a otra. Una respiración, 2 respiraciones, 3 respiraciones. El potrero cayó en silencio como si el mundo entero estuviera conteniendo su aliento. Nadie se atrevió a moverse. Nadie se atrevió a hablar. 15 guardias estaban parados congelados fuera de la valla, ojos fijos en lo que estaba pasando, incapaces de creer lo que estaban viendo. Incluso el viento pareció detenerse, dejando atrás una quietud tan apretada que se sentía como si pudiera ahogarte. Shadow estaba parado allí, su cuerpo aún rígido, sus ojos aún fijos en Cassie. Pero algo era diferente. El caballo ya no la miraba de la manera en que miraba a un enemigo. La estaba mirando como algo que nunca había encontrado. Una ecuación sin resolver, una pregunta que no sabía cómo responder. Luego dio un paso hacia ella, solo se aclara la garganta. Uno, cuidadoso, cauteloso. Su pezuña tocó el suelo tan ligeramente que casi no hizo ningún sonido en absoluto. Casi no se inmutó. Ella estaba parada como una estatua, brazos aún extendidos, palmas aún abiertas, el cubo de azúcar aún descansando allí. Ella no habló, ella no hizo nada. Ella simplemente esperó, paciente como la tierra esperando la lluvia, como la noche esperando el amanecer. El caballo resopló fuerte, un estallido de aliento caliente soplando de sus fosas nasales, su cabeza echándose hacia arriba. Detrás de la valla los guardias se tensaron, unas pocas manos derivando hacia fundas por instinto. Pero nadie se movió. Nadie se atrevió a romper este frágil momento. Shadow dio otro paso, luego otro. La distancia entre él y Cassie se encogió de 15 pies a 10, luego 8, luego 6. El brazo de Cassie comenzó a doler. Ella lo había mantenido levantado demasiado tiempo, músculos temblando bajo el peso de sí mismo. El cubo de azúcar se calentó contra su piel, derritiéndose un poco más, pegándose más firmemente a su palma. Sudor golpeaba en su frente, aunque la mañana californiana no estaba caliente. Ella podía oír su latido en sus oídos, firme pero rápido, como un timbor marcando el ritmo para algún rito sagrado. El bebé dentro de ella se quedó quieto como si él también estuviera conteniendo su aliento con el resto del mundo. Shadow se movió aún más cerca, lo suficientemente cerca para que Cassie pudiera ver cada detalle de su cara, los ojos negros profundos con pupilas dilatadas, las fosas nasales ensanchándose mientras aspiraba su olor, y los cortes a lo largo de su cuello donde la cuerda había frotado carne viva a través de 20 minutos de lucha, de un rojo brillante y con un aspecto viciosamente doloroso. Cassie quiso llorar cuando vio esas heridas, pero ella no lloró. Ella solo se quedó quieta, palma aún abierta, él se aclara la garganta, cubo de azúcar aún allí, esperando. El hocico del caballo tocó su palma, cálido, húmedo, tembloroso. Cassie sintió su aliento contra su piel, sintió el suave pelo alrededor de su nariz rozar sus dedos. Un momento de contacto,
Un puente tendido a través del abismo entre miedo y confianza. Shadow olfateó el azúcar. Luego lentamente abrió su boca y tomó ese pequeño regalo de su mano. Casi sintió los labios del caballo contra su palma. Inesperadamente suaves y cálidos, el caballo masticó. Un leve sonido crepitante en el aire quieto. Ella esperó hasta que lo tragó. Luego, lenta como si se moviera bajo el agua, ella levantó su mano y tocó su cuello. La piel del caballo estaba caliente bajo su palma, empapada en sudor, temblando ligeramente. Ella acarició suavemente, dedos deslizándose sobre el liso pelaje negro, evitando las heridas, ofreciendo solo el tipo de dulzura de pecho. Shadow soltó un largo suspiro. Una respiración profunda y pesada se derramó de su masivo cuerpo como si acabara de liberar los últimos 20 minutos de infierno. Su gran cabeza se bajó, más baja hasta que estuvo casi a nivel con el suelo. Por primera vez en 20 minutos, el caballo estuvo parado, completamente quieto. El silencio se posó sobre el potrero como una manta invisible. 15 guardias estaban parados como figuras de piedra, bocas abiertas, ojos grandes, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. El caballo que había derribado a 3 hombres adultos ahora estaba parado tranquilamente al lado de una pequeña mujer embarazada, cabeza inclinada baja como si pidiendo ser resguardado. En el balcón de la mansión, Lorenzo Valente estaba parado inmóvil. Su mano cayó del pasamanos que había estado agarrando tan fuerte hasta ahora. Sus ojos nunca dejaron a la pequeña mujer abajo, la que estaba parada en el potrero con su mano en el cuello del caballo más salvaje que él jamás había poseído. Él no sabía quién era ella. Él no sabía de dónde había venido ella. Pero él sabía una cosa. Él acababa de ver lo imposible suceder, justo frente a él. Lorenzo Valente bajó del balcón. Cada uno de sus pasos resonó en la piedra como si el destino mismo estuviera llamando. Sin prisa pero absoluto, él cruzó el césped perfectamente recortado. Pasó por los macizos de flores que los jardineros cuidaban cada día y caminó directo hacia el potrero. La gente se hizo a un lado sin pensar mientras él se acercaba. Nadie se atrevió a bloquear su camino. Nadie se atrevió a encontrarse con sus ojos. Este era su dominio, y cada paso que él dio les recordó a todos eso. Los guardias se pararon más altos, más rígidos, como soldados ante su general. Derek Kane se hizo a un lado y bajó su cabeza ligeramente mientras su jefe pasaba. Lorenzo se detuvo en la puerta del potrero. Él miró adentro al caballo negro, parado tranquilamente al lado de la pequeña mujer, y algo extraño parpadeó a través de sus ojos. No ira, no irritación, curiosidad, se aclara la garganta, un sentimiento que él no había sentido en mucho tiempo. Él abrió la puerta y entró. Los guardias se tensaron de una vez, unos pocos moviéndose hacia adelante por instinto, pero Lorenzo levantó una mano para detenerlos. Él no necesitaba a nadie para protegerlo. Él nunca lo había hecho. Shadow levantó su cabeza cuando sintió a alguien nuevo entrando en su territorio. Ojos oscuros estudiaron a Lorenzo, midiendo, cautelosos. Pero el caballo no se encabritó, no gritó, no atacó. Solo lo observó por un momento. Luego se volvió hacia Cassie, como si decidiendo que el hombre no valía su atención. Lorenzo sintió algo extraño apretarse en su pecho. Su caballo, el caballo que él había pagado 2 millones por comprar, el caballo que era el símbolo del poder del Imperio Valente, acababa de despedirlo para regresar a una ama de llaves. Él se detuvo a unos pocos pies de ellos y simplemente observó. Por primera vez, él realmente miró a la mujer. Ella era pequeña, ni siquiera 5'1",
tan delgada que sus huesos de hombro presionaban bruscamente debajo de una camisa simple. Su vientre era grande, redondeado apretado con un bebé a punto de nacer, un extraño contraste contra el resto de su frágil figura. Su cabello era castaño, al principio recogido prolijamente, pero ahora suelto, mechones desordenados derramándose sobre sus hombros y por su espalda. Pero lo que Lorenzo no podía dejar de mirar eran sus ojos, tranquilos, tranquilos de una manera que no tenía sentido. No había miedo en ellos, no preocupación, ninguna de la diferencia encogida que él estaba acostumbrado a ver en la gente cuando estaban ante él. Ella miró al caballo con dulzura, su mano aún acariciando su cuello, como si estar parada en un potrero con una bestia salvaje fuera la cosa más ordinaria del mundo. Lorenzo habló, su voz baja y pesada con autoridad. ¿Quién eres tú? Cassie no se dio la vuelta. Ella siguió acariciando el cuello de Shadow, su voz uniforme, como si estuviera hablando del clima. Cassandra Mercer, ama de llaves abajo. Ama de llaves abajo. Él tenía docenas de sirvientes en esta mansión y no podía recordar la cara de uno solo. Ellos eran fantasmas moviéndose a través de su casa, limpiando, cocinando, lavando, luego desapareciendo. Pero esta mujer era diferente. Ella no desapareció. Ella entró al centro del caos e hizo lo que nadie más podía hacer. ¿Cómo supiste cómo hacer eso? Lorenzo preguntó, sus ojos aún en ella. Esta vez, Cassie se dio la vuelta. Ella lo miró directamente a los ojos. Ninguna cabeza inclinada, ninguna evasión, ni un rastro de miedo o sumisión. Esa mirada sorprendió a Lorenzo. Muy pocas personas se atrevían a mirarlo de esa manera. Y entre los que sí, la mayoría de ellos estaban muertos. Crecí con caballos, ella dijo, su voz aún tranquila. Ellos no responden a la fuerza, responden a la seguridad o la promesa de ella. Lorenzo no dijo nada. Él la observó por unos segundos más, como si intentando leer algo escondido bajo esa superficie compuesta. Una ama de llaves embarazada, pequeña y frágil, con nada más que un cubo de azúcar, acababa de domar el caballo que sus 15 guardias entrenados no podían controlar. Y ella estaba hablando de seguridad, de una promesa, como si esas fueran cosas que él no entendía. Quizás él realmente no. Luego él se dio la vuelta y salió del potrero sin otra palabra. Los guardias se abrieron paso mientras él pasaba, y él se detuvo al lado de Derek Kane. Su voz bajó, solo lo suficientemente fuerte para que un hombre oyera. Descubre todo sobre ella. Todo. Derek asintió, no haciendo preguntas. Él sabía cuándo permanecer callado y obedecer. Lorenzo siguió caminando hacia la mansión, pero antes de entrar, él miró hacia atrás una vez más. En el potrero, Cassie aún estaba parada al lado de Shadow. Ella se había vuelto para acariciar el cuello del caballo de nuevo, completamente enfocada en él, como si la conversación de hace un momento nunca hubiera sucedido, como si el jefe de la mafia más poderoso del Valle de Napa nunca hubiera aparecido en absoluto. Y de alguna manera, de una manera que Lorenzo no podía explicar, eso hizo imposible para él dejar de pensar en ella. Esa noche, Cassie regresó a la pequeña habitación en los cuartos del personal en el piso inferior de la mansión. La habitación era solo lo suficientemente grande para una cama individual, un viejo armario de madera y una pequeña ventana que daba a la parte trasera de la casa. Nada aquí le pertenecía a ella, excepto la bolsa rota metida en la esquina del armario. Ella se sentó en el borde de la cama y sintió los resortes gastados hundirse bajo su peso. Su mano se posó en su vientre, frotando en círculos lentos, y el bebé dentro se movió en respuesta como un saludo. Ella sonrió. La primera sonrisa del día significaba solo para la pequeña alma viviente
que nadie excepto ella sabía que estaba allí. La memoria entró como la marea, no invitada e imparable. Montana hace 19 años. Ella tenía 8 años, cabello trenzado en 2 platos, pies tragados por las botas de goma de gran tamaño de su madre. Su padre, Thomas Mercer, el mejor susurrador de caballos en todo el condado, le tomó la mano y la llevó a un rancho en el borde del pueblo. Había un caballo allí. El dueño del rancho dijo, un caballo golpeado tan mal que nadie se atrevía a ir a 10 pies de él. Mordía, pateaba. Había roto el brazo de un hombre. El dueño quería dispararle porque no había otra manera. Su padre no dijo una palabra. Él solo tomó un cubo, lo llenó con avena y entró al potrero. Él se sentó en la tierra, puso el cubo frente a él y esperó. El caballo estaba parado en la esquina más lejana, ojos en blanco, cuerpo temblando, listo para atacar a cualquiera que se acercara. Pero su padre no se acercó. Él solo se sentó allí. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Casi se posó en la valla, piernas balanceándose, observando a su padre sentarse inmóvil bajo el sol, luego bajo la sombra, luego bajo el sol de nuevo. 4 horas, 5 horas, 6 horas pasaron. Él no habló, no se movió, no hizo nada excepto sentarse allí con ese cubo de avena. Luego el caballo dio un paso adelante, uno a la vez, lento, cauteloso, hasta que se paró frente a su padre y bajó su cabeza para comer. De camino a casa ese día, su padre le tomó la mano y habló, su voz profunda y cálida como la luz de la tarde. La paciencia no es debilidad, cariño, es sabiduría. Cassie recordó esa lección. Ella la grabó en hueso y carne, la guardó como un tesoro a través de los años que siguieron. Pero ella también recordó lo que vino después. Su madre murió cuando Cassie tenía 8. Unos pocos meses después de ese día en el rancho, ella cayó enferma y se fue en una amarga noche de invierno, dejando a Cassie y a su padre con una casa vacía y un dolor que ninguna palabra podía contener. Su padre cambió después de que su madre murió. Él aún trabajaba, aún amansaba caballos, aún le enseñaba a Cassie lecciones sobre paciencia. Pero la luz en sus ojos se apagó. Él bebió más. Él habló menos. Él miró a la nada más a menudo. Luego, una mañana, cuando Cassie tenía 16, ella se despertó para encontrar la casa hueca. Su padre se había ido en la noche. Ninguna nota, ninguna explicación, ni una sola palabra. Él no pudo soportarlo más. La vida era demasiado dura, el dolor demasiado grande, y él eligió correr. Ella se cuidó a sí misma después de eso. 16 años, sola, sin padre, sin madre, sin dinero, sin futuro. Ella hizo cualquier trabajo que pudo encontrar, lavando platos en restaurantes, limpiando habitaciones en moteles baratos. Ella aprendió cómo volverse invisible, cómo moverse por la vida sin dejar una marca, cómo sobrevivir cuando a nadie le importaba si ella vivía o moría. Luego, hace 2 años, ella lo conoció, un hombre con una sonrisa cálida y dulces promesas. Ella pensó que era amor, pensó que finalmente había encontrado a alguien a quien le importaba, pensó que la vida podría ser menos solitaria. Ella estaba equivocada. Cuando ella le dijo que estaba embarazada, esa sonrisa desapareció. Él la miró como un problema que necesitaba solución, y luego él dijo las palabras que ella nunca olvidaría. No estoy listo para ser padre. Él se desvaneció justo después de eso. Ningún número de teléfono, ninguna dirección, ningún rastro. Ella estaba sola de nuevo. Pero esta vez no era solo ella. Había una pequeña alma viviente creciendo dentro de ella, completamente dependiente de ella, completamente confiando en que ella lo protegería. Hace 3 semanas,
Cuando el dinero se había ido y no quedaba a dónde ir, ella encontró esa agencia. Ellos no pidieron papeles, no preguntaron sobre su pasado, no se preguntaron por qué una mujer embarazada necesitaba trabajo tan urgentemente. Ellos pagaron en efectivo y la colocaron en una mansión en el Valle de Napa. Ella tomó el trabajo sin saber quién era el dueño, sin saber en qué tipo de mundo estaba entrando. Ella solo necesitaba un techo, trabajo, una oportunidad de sobrevivir hasta que el bebé naciera. Casi parpadeó y regresó al presente. La pequeña habitación aún estaba oscura, iluminada solo por la luz de la luna deslizándose a través de la ventana. Ella miró afuera hacia los establos distantes en la noche. Shadow estaba allí fuera, quizás durmiendo, quizás aún despierto. Ella se preguntó si el caballo estaba pensando en ella de la manera en que ella estaba pensando en él. En su mente, ella se susurró a sí misma, las palabras elevándose como una oración. Solo un lugar seguro para mi bebé. Pero algo había cambiado hoy, 3 semanas aquí, y ella había aprendido cómo ser invisible, caminar suavemente, hablar suavemente, bajar su cabeza, evitar ojos, terminar el trabajo y desaparecer como si ella nunca hubiera existido. Así era como ella sobrevivía. Así era como ella se protegía a sí misma y al niño dentro de ella. Pero hoy, cuando ella entró en ese potrero, cuando ella se paró ante un caballo salvaje, cuando ella miró directamente a los ojos del jefe de la mafia más poderoso en el Valle de Napa, ella rompió cada regla. Hoy ella había sido vista. 3 días habían pasado desde lo que sucedió en el potrero. 3 días en los que Lorenzo Valente no pudo dejar de pensar en la pequeña mujer con el cubo de azúcar en su mano. Él se sentó en la oficina en el segundo piso de la mansión, donde paredes con paneles de roble y estantes encuadernados en cuero creaban un tipo de poder que podías sentir en el momento en que entrabas. Derek Kane estaba parado frente al escritorio, una carpeta delgada en su mano. Él la dejó sobre la mesa y retrocedió esperando. Lorenzo tomó la carpeta, la abrió y leyó Cassandra Mercer, 27 años, nacida y criada en Montana. Ningún antecedente criminal, ninguna ofensa previa, ningún problema con la ley, ninguna familia alcanzable, padres ya sea fallecidos o paradero desconocido. 8 meses embarazada, el padre del niño no identificable. Contratada a través de una agencia de personal doméstico hace 3 semanas. Ninguna referencia, ningún patrocinador. Lorenzo leyó cada línea, cada detalle, cada pequeño fragmento de información que la gente de Derek había reunido. Nada especial, nada sospechoso, solo una mujer ordinaria con una vida ordinaria. Si podías llevar un embarazo sola sin ningún lugar a donde ir ordinario. Él cerró el informe, lo puso sobre el escritorio y cayó en silencio. Después de un momento, Derek habló. Ella está limpia, señor. Nada sospechoso, ningún lazo con ninguna familia, ninguna señal de que sea una espía o conectada a un rival. Ella es solo una ama de llaves regular. Lorenzo no respondió. Él miró por la ventana donde el potrero podía ser visto en la distancia. Shadow estaba parado allí, pacífico, ya no la bestia salvaje que había derribado a 3 de sus hombres. Derek entendió que la conversación había terminado. Él inclinó su cabeza y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Lorenzo siguió mirando por la ventana, la carpeta aún en el escritorio, y una pregunta siguió resonando en su mente sin respuesta. En los días que siguieron, un nuevo hábito se formó, uno que Lorenzo nunca había planeado. Cada mañana, justo cuando el sol salía y la niebla aún se aferraba en las colinas del Valle de Napa, Cassie aparecía en los establos. Ella venía a Shadow como un ritual sagrado,
llevando un cubo de azúcar o una manzana, y ella pasaba una hora completa al lado del caballo. Shadow la escuchaba solo a ella ahora. Lo dejaba que ella cepillara su pelaje, la dejaba acariciarlo, la dejaba guiarlo en lentos paseos alrededor del potrero. El caballo que había sido un símbolo de salvajismo, ahora la seguía como un cachorro, ojos siguiendo cada uno de sus pasos, orejas inclinándose hacia su voz, y Lorenzo observó. Desde la ventana de la oficina, él miraba hacia el potrero cada mañana, café en mano, trabajo abandonado en el escritorio. Desde el balcón del dormitorio, él estaba parado en la oscuridad antes del amanecer, y la observó caminar por el camino de tierra hacia los establos. Él no entendía por qué lo hacía. Él tenía un imperio que dirigir, decisiones de vida y muerte que tomar, enemigos que enfrentar. Pero cada mañana, él aún estaba parado allí, observando a una ama de llaves embarazada acariciar su caballo y preguntándose qué era sobre ella lo que no lo dejaba mirar a otro lado. Una tarde, después de que Cassie terminó de alimentar a Shadow, Maggie apareció en la puerta del establo con una mirada tensa en su cara. Señor Valente quiere verte en la casa principal. Cassie sintió su estómago contraerse. ¿Qué había hecho mal? ¿Había dicho algo que no debería haber dicho? ¿Fueron esas conversaciones matutinas un error? Ella siguió a Maggie a la casa principal, sus pasos volviéndose más pesados con cada pisada. Cuando ella llegó a la gran sala de estar, vio a Lorenzo parado junto a la ventana, y a su lado estaba un hombre de mediana edad que ella nunca había visto antes. El hombre tenía cabello canoso, una cara amable y un bolso de cuero negro que parecía un maletín de médico puesto sobre la mesa. Lorenzo se dio la vuelta cuando la escuchó. Cassandra, este es el doctor Harrison Webb, mi médico de familia. Casi se detuvo en seco, sin entender lo que estaba pasando. No, ella comenzó, pero Lorenzo la interrumpió. Estás 8 meses embarazada y trabajando de la mañana a la noche. Necesitas ser revisada. Su voz no era un mandato, pero tampoco era una sugerencia. Era un hecho que él estaba declarando, y él no estaba aceptando objeciones. Cassie quería negarse. Ella quería decir que no necesitaba la ayuda de nadie, que se había cuidado a sí misma por 27 años, que no quería deberle a nadie. Pero antes de que ella pudiera abrir su boca, el Lord Webb le sonrió, la cálida sonrisa de un padre, solo para revisar a la señorita Mercer para asegurarse de que el bebé está sano. Nada de qué preocuparse. Cassie miró a Lorenzo, pero él no miró de vuelta. Él se había vuelto hacia su escritorio, pretendiendo estudiar una pila de papeles como si esto no tuviera nada que ver con él. Como si llamar a su médico privado para examinar a una ama de llaves fuera la cosa más normal del mundo, ella aceptó. No porque ella quisiera, sino porque ella sabía que era lo correcto para el niño dentro de ella. El doctor Webb la examinó cuidadosamente, a fondo, preguntando sobre dieta, sueño, síntomas inusuales. Él escuchó el latido del corazón del bebé. Revisó su presión arterial, midió su vientre. Cuando terminó, él le dio una sonrisa tranquilizadora. El bebé está muy sano, señorita Mercer. Latido fuerte, constante, tamaño justo a tiempo. Pero necesitas más descanso. 8 meses no es el momento de sobreesforzarse. Después de que el doctor se fue, Cassie permaneció en la sala de estar, insegura de si debía irse o quedarse. Lorenzo aún estaba parado en el escritorio, aún pretendiendo leer papeles. No tenías que hacer eso, Cassie dijo, su voz suave, pero llevando algo que ella no podía nombrar del todo. Lorenzo levantó su mirada hacia ella, ojos grises encontrándose con marrones. Lo sé. 2 palabras, ninguna explicación, ninguna razón,
Ninguna defensa, solo lo sé, como si eso dijera todo. Cassie no preguntó más. Ella inclinó su cabeza ligeramente y salió de la habitación, pero ella podía sentir sus ojos siguiéndola hasta que ella desapareció a través de la puerta. En la cocina de la mansión, Rosa estaba preparando la cena cuando Maggie entró. Él me preguntó qué le gusta comer a Cassie. Rosa dijo, su sorpresa imposible de ocultar. Él nunca ha preguntado qué le gusta comer a nadie. Él solo ordena, y nosotros lo hacemos. Maggie miró por la ventana donde ella podía ver a Lorenzo caminando hacia los establos, aunque Cassie ya no estaba allí. Él está enamorado, ella dijo, su voz conteniendo un poco de tristeza y un poco de esperanza. Él simplemente no lo sabe aún. Esa noche, Cassie yacía en su nueva habitación, una mano en su vientre, sintiendo al bebé moverse dentro. Luz de luna se deslizó a través de la ventana y se derramó sobre las colinas distantes. Y en algún lugar en los establos, Shadow durmió en paz. Por primera vez en mucho tiempo, quizás por primera vez en su vida, Cassie sintió que podía esperar. Tarde en la noche, Lorenzo se sentó solo en la oficina, en el segundo piso de la mansión. El whisky en su vaso estaba medio oído, el ámbar atrapando el oro pálido de la lámpara de escritorio. La habitación yacía en oscuridad, excepto por el pequeño charco de luz alrededor de su escritorio, donde papeles importantes esperaban su atención. Pero él no estaba mirando los papeles. Él estaba mirando por la ventana hacia el pequeño edificio cerca de los establos. Luz aún ardía en la habitación de Cassie, un cálido cuadrado amarillo en la noche negra. Él se preguntó qué estaba haciendo ella, leyendo, pensando en el bebé que nacería pronto. O quizás ella estaba despierta, también, como él, con pensamientos que no la dejarían dormir. Él levantó el vaso a su boca, tomó un sorbo y dejó la quemadura deslizarse por su garganta. La memoria vino sin ser pedida, de la manera en que siempre lo hacía cuando él se sentaba solo en la oscuridad. Hace 24 años, Lorenzo tenía 12, parado al lado del ataúd de su madre, en la gran habitación de la vieja finca. Ella yacía allí en el vestido blanco que amaba, cabello cepillado liso, ojos cerrados como si estuviera durmiendo. Pero ella no estaba durmiendo. Ella nunca despertaría de nuevo. La familia Caruso la había enviado de vuelta como un mensaje a su padre, un recordatorio de que en este mundo a nadie se le permitía tener una debilidad, y su madre había sido la mayor debilidad de don Valente. Su padre estaba parado al lado del ataúd, espalda recta como un roble, cara dura como el granito. Él no derramó una lágrima, ni un sollozo, ni una sola grieta de dolor se mostró en las líneas talladas y severas de su cara. Lorenzo quería llorar, quería gritar, quería destrozar todo a su alrededor. Pero él miró a su padre y aprendió cómo tragar sus lágrimas. Después del funeral, cuando los dolientes se habían ido y la casa se hundió en un silencio mortal, su padre lo llamó al estudio. Lorenzo recordó el olor a cigarros y cuero en esa habitación. Recordó los ojos fríos de su padre mientras se fijaban en él. Recordó cada palabra que salió de los labios delgados del hombre que lo había hecho. El amor es debilidad, Lorenzo. Ellos mataron a tu madre porque yo la amé, porque la dejé convertirse en mi debilidad. Nunca dejes que nadie se convierta en tu debilidad. Nunca. A los 12 años, Lorenzo estuvo parado en esa habitación y observó a su padre construir el primer muro alrededor de su corazón. Hace 20 años, Lorenzo tenía 16, parado en el campo de tiro subterráneo debajo de la finca. Una pistola estaba en su mano, pesada y fría, y él aprendió cómo apretar el gatillo sin temblar. Su padre estaba parado detrás de él, observando, juzgando, nunca satisfecho. Lorenzo aprendió a disparar ese año, aprendió a luchar,
Aprendió a interrogar, aprendió cómo hacer que la gente tuviera miedo con nada más que una mirada. Y sobre todo, él aprendió cómo no sentir nada. Su padre le enseñó todo lo que él necesitaba para sobrevivir en este mundo. La confianza es estúpida, su padre dijo, voz fría como el hielo. Todos tienen un precio. Paga lo suficiente y cualquiera te traicionará. Recuerda eso. Lorenzo recordó. Él lo grabó en hueso, en carne, en cada célula de su cuerpo. Él no confiaba en nadie. Él no amaba a nadie. Él nunca dejó que nadie lo suficientemente cerca para herirlo. Hace 10 años, su padre murió. Un ataque al corazón repentino en medio de la noche. Y Lorenzo heredó el Imperio Valente a los 26. Él estuvo al lado de la cama de hospital de su padre, en esas horas finales observando al hombre que había sido un símbolo de poder volverse pequeño y frágil bajo sábanas blancas. Su padre no se disculpó, no habló de amor, no dijo nada en absoluto excepto instrucciones sobre negocios, sobre el imperio, sobre enemigos a vigilar. Hasta el final, él fue don Valente, no un padre. Después de que su padre murió, Lorenzo construyó los muros más altos, más fríos, más crueles. Él se convirtió en el nuevo don Valente, más aterrador de lo que su padre había sido. Nadie se atrevía a acercarse. Nadie se atrevía a encontrar sus ojos. Él tenía todo: dinero, poder, el miedo de su enemigo. Y sin embargo, no tenía nada en absoluto. Él nunca había tenido una relación real. Nunca tuvo a nadie a quien pudiera llamar amigo, amante, familia, solo transacciones, solo ventaja, solo muros imponentes y un corazón congelado. Lorenzo miró hacia abajo en su vaso y vio su propio rostro distorsionado en el líquido ámbar. Él se preguntó qué pensaba Casey de él. ¿Tenía ella miedo de él? ¿Lo despreciaba a ella? ¿Podía ella ver la sangre en sus manos, incluso si él las había lavado limpias hace mucho tiempo? Ella lo miró con esos ojos tranquilos, sin miedo, sin sumisión, como si pudiera ver a través de cada capa que él había construido durante 24 años. Y la parte más aterradora era que él quería que ella viera. Él quería que ella lo viera a él, el hombre real, no el jefe de la mafia, no Don Valente, solo Lorenzo. ¿Pero existía ese hombre real todavía? ¿O había muerto con su madre hace 24 años en una habitación que olía a lirios y lágrimas que nunca cayeron? Lorenzo agotó el whisky y puso el vaso sobre el escritorio. Él se levantó, caminó a la ventana y miró fijamente hacia afuera. La luz en la habitación de Cassie aún estaba encendida, como un pequeño faro en un océano de oscuridad. Él apagó la lámpara de la oficina, dejando que la habitación se hundiera en la noche, pero sus ojos aún no dejarían esa ventana iluminada en la distancia. Él no pudo dormir esa noche. 30 millas al sur de la finca Valente, en una vieja villa escondida entre viñedos interminables, otra reunión estaba en curso. Este era territorio Caruso, el enemigo de sangre de la línea Valente, la familia que había matado a la madre de Lorenzo hace 24 años. Bennett Caruso se sentó en su estudio, de 52 años, cabello plateado peinado hacia atrás, ojos agudos como halcón fijos en las fotografías extendidas sobre una mesa de roble. Él había heredado su posición de su padre, el hombre que había ordenado el asesinato de la esposa del viejo Don Valente, y él nunca había dejado de buscar una manera de derribar a Lorenzo. Vince Caruso, su hijo, de 28, estaba parado frente a él con una expresión de suficiencia. Él era una copia más joven de su padre, con los mismos ojos fríos y la misma sonrisa cruel, pero sin la paciencia y el cálculo que Bennett había perfeccionado durante décadas. «Mira esto», Vince dijo, deslizando otra foto sobre la mesa.
Una toma a larga distancia, pero lo suficientemente clara para distinguir dos figuras. Una pequeña mujer estaba parada al lado de un caballo negro en un potrero, y un hombre estaba parado más atrás, observándola. Valente se preocupa por ella, un ama de llaves embarazada. Bennett cogió la foto y entrecerró los ojos. Se preocupa cómo. Él le dio una habitación privada cerca de los establos, no en los cuartos del personal. Vince respondió, su tono bordeado de desprecio. Él llamó a su médico privado para examinarla. Y cada mañana él baja a los establos, se para allí hablándole por horas. Valente, el tipo que nunca habla con nadie más de 5 minutos, ahora se para a charlar con una pequeña criada embarazada. Bennett dejó la foto, se recostó en su silla y una lenta sonrisa se formó en su boca. No era una sonrisa feliz, era la sonrisa de un depredador que acababa de captar el olor de la debilidad de su presa. Lorenzo Valente, él dijo, repitiendo lo que todo el inframundo había aceptado por 10 años, el hombre sin debilidad. Él finalmente tiene una. Vince asintió, ojos brillantes de emoción. La usamos como palanca, la agarramos, la traemos aquí, luego forzamos a Valente a entregar el territorio del sur. Él nos quitó esa área hace 5 años. Es hora de recuperarlo. Bennett se quedó en silencio, sus dedos tamborileando ligeramente sobre la mesa. Él no era imprudente como su hijo. Él había vivido lo suficiente en este mundo para saber que los movimientos apresurados a menudo terminaban en muerte. Ten cuidado, él dijo, lento pero llevando el peso de una orden. Valente no es fácil de provocar. Su padre era lo suficientemente peligroso, pero él es peor, más frío, más despiadado. Si tocamos algo que a él le importa y fallamos, él quemará todo hasta los cimientos. Vince se acercó, apoyando ambas manos sobre la mesa e inclinándose hacia su padre. Por eso exactamente necesitamos un rehén. Él no arriesgará nada si ella está en nuestras manos. Una mujer embarazada, débil, sin forma de defenderse. Valente hará lo que sea que digamos si él la quiere viva. Bennett estudió a su hijo, sopesándolo. El plan tenía sentido. Si Lorenzo Valente realmente se preocupaba por esta mujer, si ella realmente era su debilidad, entonces esta era la apertura que ellos habían estado esperando todos estos años. Una oportunidad para derrocar a su enemigo sin sangre, o al menos sin su sangre. De acuerdo, Bennett dijo, asintiendo una vez, pero tiene que ser limpio, ningún rastro dejado atrás, y esperamos el momento adecuado. Vince sonrió, la sonrisa de un hombre que creía que había ganado antes de que la pelea incluso comenzara. Esa noche, lejos de la Villa Caruso, Casey estaba caminando desde los establos de regreso a su habitación. Ella se había quedado más tarde de lo usual para cepillar a Shadow y revisar las heridas en su cuello, ahora casi completamente curadas. El camino de tierra familiar, desde los establos hasta el pequeño edificio donde ella vivía, estaba iluminado por una tenue luz de luna. Ella lo había caminado docenas de veces, segura y tranquila, pero esta noche algo se sintió diferente. Ella lo sintió antes de que pudiera explicarlo, un escalofrío deslizándose por su columna, como si alguien estuviera observando desde la oscuridad. Ella se detuvo y giró su cabeza, escaneando la noche. Nada. Solo filas oscuras de árboles cortando sus formas contra el cielo, colinas silenciosas y el constante raspar de grillos. Nadie excepto sus instintos. Los instintos que la habían mantenido viva por 27 años estaban gritando que algo no estaba bien. Ella aceleró su paso, los pasos volviéndose urgentes, un brazo envolviendo su vientre como para proteger al niño dentro. Ella no corrió porque sabía que correr lo empeoraría todo.
pero ella se movió tan rápido como su cuerpo pesado le permitió. Cuando ella llegó a su habitación y cerró la puerta detrás de ella, su corazón estaba latiendo tan fuerte que ella podía oírlo en sus oídos. Ella apoyó su espalda contra la puerta, respirando profundamente, tratando de estabilizarse. Quizás era imaginación. Quizás era la paranoia de una mujer embarazada sola en la oscuridad. Quizás no era nada en absoluto, pero ella no podía quitarse la sensación. La mañana siguiente, cuando Maggie vino a llamarla para el desayuno, Cassie le contó sobre la noche anterior. Ella no tenía la intención, pero cuando Maggie preguntó por qué ella se veía agotada, las palabras se derramaron por sí solas. Maggie escuchó, su rostro poniéndose grave, y luego ella desapareció para encontrar a Derek. Derek le dijo a Lorenzo, y antes de que Cassie pudiera incluso entender lo que estaba pasando, dos guardias fueron apostados cerca de su edificio. Ellos no la siguieron. Ellos no se pararon justo en su puerta, pero ella podía verlos a distancia, siempre a la vista. Lorenzo no vino a verla ese día. No hubo mañana en los establos como de costumbre, pero cuando Cassie miró hacia el balcón de la mansión, ella vio su silueta allí, mirando hacia abajo, y ella sabía que incluso sin una palabra, él la estaba protegiendo. Ella no sabía que acababa de convertirse en un objetivo. No sabía que en algún lugar en la oscuridad, los enemigos de Lorenzo ya estaban planeando usarla como una pieza en un tablero, en una guerra que ella ni siquiera sabía que existía. 3 días habían pasado desde la noche que Cassie sintió que alguien la observaba. 3 días con 2 guardias siempre en algún lugar a la vista. 3 días con Lorenzo no apareciendo en los establos, pero su silueta siempre en el balcón. Mirando hacia abajo, Cassie intentó convencerse a sí misma de que todo era normal, que ella estaba siendo protegida, que no había nada de qué preocuparse. Pero muy dentro, ella sabía que algo se avecinaba. Tarde esa tarde, Cassie caminó de la cocina de regreso a su habitación con una pequeña bolsa de papel en su mano. Rosa le había envuelto unas pocas galletas y algo de fruta, diciendo que ella necesitaba comer más porque el bebé estaba creciendo rápido. Su vientre estaba más pesado cada día. 8 y 2 meses ahora, solo unas pocas semanas restantes. Ella se movía más lentamente que antes, sus pasos más pesados, su espalda doliéndole más, pero ella aún intentaba hacer todo ella misma, no queriendo depender de nadie, no queriendo convertirse en una carga. El pasillo que conducía de la cocina a la parte trasera de la mansión estaba vacío a esta hora. Esto era cuando los guardias cambiaban turnos. Una brecha de 15 minutos cuando el viejo equipo se retiraba y el nuevo equipo aún no había tomado posición. Cassie no sabía eso. Ella solo sabía que el silencio se sentía mal, que el sonido de sus pasos resonaba en la piedra como tambores en una cueva. Ella estaba a mitad de camino cuando los vio. 2 hombres salieron de una puerta lateral delante de ella, bloqueando el pasaje. Ellos vestían uniformes de mantenimiento, camisas azul oscuro y pantalones caqui. Pero Cassie nunca los había visto ni una vez en todo el tiempo que ella había estado aquí. Ella conocía a la mayoría del personal, los que le asentían cada mañana, los que susurraban sobre ella a sus espaldas. Estos 2 eran extraños. El primero era alto, de hombros anchos, con una cara áspera y una larga cicatriz corriendo desde su sien hasta su pómulo. El segundo era más bajo, pero sólido, ojos fríos como piedra, ni un parpadeo de sentimiento en ellos. Ellos se pararon allí, llenando el estrecho espacio, mirándola con una mirada que ella había visto antes, un depredador mirando a su presa. «¿Es usted Cassandra Mercer?», el hombre cicatrizado preguntó,
su voz baja y áspera como si hubiera fumado toda su vida. Cassie dio un paso hacia atrás, el instinto haciéndola envolver un brazo alrededor de su vientre. La bolsa de papel se deslizó de su mano, las galletas rodando por el frío suelo de piedra. ¿Quiénes son ustedes?, ella preguntó, tratando de mantener su voz firme, incluso mientras su corazón martilleaba como si fuera a estallar. El segundo hombre dio un paso adelante, su boca curvándose en una sonrisa fría. Alguien a quien Lorenzo Valente le importa. Casi sintió que su sangre se helaba. Solo soy un ama de llaves. No sé nada del señor Valente. El hombre cicatrizado rió, un sonido seco que rebotó en el pasillo vacío. Las amas de llaves no hacen que llamen al médico privado del jefe. Las amas de llaves no consiguen una habitación privada cerca de los establos. Y las amas de llaves seguro que no hacen que Lorenzo Valente se pare en un balcón todos los días como un idiota enamorado. Ellos se acercaron, paso a paso, lento como si supieran que ella no tenía a dónde ir. Casi retrocedió, retrocediendo hasta que su columna golpeó la helada pared de piedra detrás de ella. Ella miró a su alrededor con desesperación, pero el pasillo estaba vacío. Nadie, ningún paso, ninguna voz, solo ella y dos hombres viniendo hacia ella con una intención que ella no se atrevía a nombrar. «Vienes con nosotros», el segundo hombre dijo, su tono no dejando espacio para negociar. «Callada, bien, y nadie sale herido, especialmente el pequeño en tu vientre». Lágrimas subieron por la garganta de Cassie, pero ella se las tragó. Ella no podía llorar. Ella no podía ser débil. El niño dentro de ella dependía de ella y ella haría cualquier cosa para protegerlo. El hombre cicatrizado extendió la mano yendo por su brazo y Cassie actuó. Ella gritó un sonido que desgarró el silencio del pasillo y resonó en las paredes de piedra como una campana de alarma. Al mismo tiempo, ella clavó su talón en la espinilla del hombre cicatrizado con todo lo que tenía. El impacto golpeando contra el hueso con un chasquido agudo. Él maldijo, perdió su equilibrio y se lanzó hacia adelante. El segundo hombre se movió más rápido de lo que ella esperaba. Él se abalanzó, una mano apretándose en su cabello, tirando lo suficientemente fuerte como para hacerla gritar de dolor. Pero Cassie no se detuvo. Ella arañó su cara, las uñas cortando la piel, dejando largas marcas rojas por su mejilla. Ella gritó de nuevo. Gritó hasta que su garganta ardió en carne viva. Él la abofeteó. Su mano golpeó su mejilla con la fuerza suficiente para azotar su cabeza de lado, suficiente para enviar estrellas explotando detrás de sus ojos. Ella cayó, las rodillas golpeando la piedra. Pero incluso mientras caía, sus brazos se envolvieron fuertemente alrededor de su vientre, protegiendo al niño dentro con todo lo que tenía. Entonces ella lo escuchó, pasos corriendo, pasos golpeando por el pasillo, rápidos y urgentes, como trueno acercándose. «Deténganse, déjenla ir». La voz de Derek Kane se quebró como un rayo, llena de autoridad y rabia. Casi levantó su cabeza y vio a Derek y otros 3 guardias cargando hacia ellos, armas ya desenvainadas, caras duras de violencia. Los 2 hombres que la habían atacado intercambiaron una mirada e intentaron correr, pero no tuvieron oportunidad. Derek atrapó al hombre cicatrizado en segundos y lo estrelló contra el suelo con un golpe en la nuca. Otros 2 guardias manejaron al segundo hombre, torciendo su brazo detrás de su espalda y empujando su cara hacia el suelo de piedra. El clic de las esposas sonó mientras eran inmovilizados. Derek cayó sobre una rodilla al lado de Cassie, su rostro usualmente frío ahora lleno de preocupación. «Señorita Mercer, ¿está usted bien? ¿Está usted herida?» Cassie se sentó contra la pared,
todo su cuerpo temblando sin control. Su mejilla estaba hinchada y ardiendo. Su rodilla escocía donde la piel estaba raspada en carne viva. Pero ella no lloró, ni una sola lágrima cayó. Sus brazos aún estaban envueltos alrededor de su vientre. Y ella sintió al bebé moverse dentro, como si le dijera que aún estaba allí, aún bien. El bebé. Ella susurró, voz temblorosa. El bebé está bien. Creo que el bebé está bien. Entonces ella escuchó otros pasos, más rápidos, más frenéticos. El sonido de alguien corriendo, no caminando. Ella levantó su cabeza hacia el final del pasillo. Lorenzo apareció allí, rostro blanco como el papel, ojos abiertos de pánico. Él se congeló por un instante, mirando lo que estaba frente a él, a Casey desplomada contra la pared con sus mejillas hinchadas y sus manos en su vientre. Y algo en sus ojos cambió. Algo se hizo añicos. O quizás algo fue finalmente admitido. Lorenzo corrió hacia ella, no caminando rápido, no apresurándose, sino corriendo. Por primera vez en sus vidas, la gente que trabajaba en la mansión Valente vio a su jefe correr. Sus pasos retumbaron en el suelo de piedra, rápidos y urgentes, como si cada segundo que pasaba fuera un segundo demasiado largo. Su rostro estaba blanco como el papel, drenado de todo color, y en sus ojos había algo que nadie había visto antes. Pánico, puro miedo, descubierto y no oculto. Él empujó a Derek a un lado, no bruscamente, pero tampoco suavemente, y cayó de rodillas frente a Cassie. Sus rodillas golpearon la fría piedra y él ni siquiera lo notó. Sus manos temblaron mientras él extendía la mano hacia su hombro, tan ligero que apenas tenía peso, como si él tuviera miedo de que incluso la más mínima presión la hiciera romperse. ¿Estás bien?, él preguntó, su voz temblorosa, ya no la voz fría y autoritaria a la que todos estaban acostumbrados. ¿Está el bebé bien? Cassie lo miró a esos ojos grises llenos de preocupación, y ella sintió algo extraño apretarse en su pecho. Este no era el jefe de la mafia. Este era solo un hombre que tenía miedo. Miedo de perder algo que quizás él aún no había nombrado. «Estoy bien», ella susurró. Su voz aún temblaba. «Estamos bien». Lorenzo cerró sus ojos y soltó un largo aliento, como si acabara de ser traído de vuelta del borde, como si él hubiera estado conteniendo la respiración desde el momento en que escuchó hasta este momento aquí. Cuando él abrió sus ojos, su mirada cayó sobre el moretón hinchado de rojo en su mejilla. Su mandíbula se apretó, un músculo saltando bajo la piel, y la preocupación en sus ojos lentamente se convirtió en algo más frío, más peligroso. «¿Quién hizo esto?», él preguntó. Y ahora su voz era hielo, cada palabra cortada de acero. Derek se acercó, su tono grave. «Hombres de Caruso, señor. Atrapamos a ambos». Lorenzo se levantó lentamente y se volvió hacia los dos hombres esposados, boca abajo sobre la piedra. Él caminó, se detuvo frente a ellos, y Casey vio algo en sus ojos cuando él miró hacia abajo. No ira. La ira podía ser entendida, podía ser controlada. Esto era algo mucho más peligroso. Esto era destrucción contenida fuertemente, esperando ser desatada. «Llévenlos al sótano», Lorenzo ordenó, su voz vacía de sentimiento. «Bajaré después». Dos guardias levantaron a los hombres y los arrastraron. El cicatrizado miró a Lorenzo con desafío, pero cuando sus ojos se encontraron con los del jefe, el desafío desapareció, reemplazado por un parpadeo de miedo que él no pudo ocultar. Lorenzo se volvió hacia Cassie. Su rostro se suavizó un poco mientras él la miraba, pero su voz aún llevaba una orden que no podía ser rechazada.
Tráiganla a la casa principal, la habitación al lado de la mía. Ahora. Cassie abrió su boca para protestar. No necesito. Pero Lorenzo ya se había agachado de nuevo, a la altura de sus ojos con ella de nuevo, y la miró directamente con una mirada que ella no podía ignorar. Esto no es una sugerencia, Cassandra. Él dijo bajo pero pesado. Ellos vinieron por ti. Ellos volverán y la próxima vez quizás no lleguemos a tiempo. Él hizo una pausa, y cuando él habló de nuevo, su voz se suavizó en el más mínimo grado. Te quedas junto a mí donde es más seguro. No dejaré que nadie te toque de nuevo. Por primera vez, Cassie no discutió. Ella asintió y dejó que Maggie y un guardia la ayudaran a ponerse de pie, luego lo siguió a la casa principal. La habitación a la que la llevaron estaba en el segundo piso, justo al lado del dormitorio principal de Lorenzo. Era 5 veces el tamaño de su vieja habitación, con una cama grande vestida con sábanas blancas, un tocador de caoba y una ventana ancha que daba al valle de Napa extendido abajo. Era hermoso de una manera que no se sentía real, como si ella hubiera entrado en otro mundo. 30 minutos después, el doctor Webb llegó. Él entró con el familiar bolso médico, su rostro amable, pero serio. Lorenzo se paró fuera de la puerta, no entrando, pero tampoco yéndose. Él se quedó allí como una estatua, espalda contra la pared, ojos fijos en nada, esperando. El doctor Webb la examinó más cuidadosamente que antes. Él revisó el latido del corazón del bebé, tomó su presión arterial, preguntó sobre el dolor, sobre dónde ella había sido golpeada. Él trató suavemente el moretón en su mejilla, el raspón en su rodilla y los moretones más pequeños en sus brazos. Cuando él terminó, él le dio una sonrisa tranquilizadora. El bebé está bien, señorita Mercer. Latido normal, sin señales de nada anormal. Ella es una niña pequeña fuerte. Él hizo una pausa, su voz volviéndose más seria. Pero usted está en shock. Su cuerpo necesita tiempo para recuperarse. Descanso completo por unos días. Sin trabajo, sin estrés. De acuerdo. Cassie asintió. Gracias, doctor. Elder Webb y Cassie lo escuchó hablando con Lorenzo justo fuera de la puerta. Ella está bien. El bebé está bien. Ninguna herida grave. Su voz bajó. Pero ella solo tiene unas pocas semanas restantes hasta el parto. En este tiempo, ella necesita protección. Cualquier estrés mayor podría poner a la madre y al bebé en riesgo. Entiendo, Lorenzo respondió corto y duro como piedra. Después de que el doctor se fue, Lorenzo apareció en su umbral. Él no entró, solo se paró en el umbral como si hubiera una línea invisible que él no se atrevía a cruzar. Si necesitas algo, dímelo, él dijo, más suave de lo usual. ¿Algo? Cassie lo miró al hombre parado allí en un traje perfecto con agotamiento en sus ojos, y ella preguntó la pregunta que había estado dando vueltas en su cabeza desde el momento en que sucedió. Solo necesito saber una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué querían llevarme? Lorenzo estuvo en silencio por un largo tiempo. Él miró por la ventana al valle, hundiéndose en el crepúsculo, y cuando él se volvió hacia ella, sus ojos sostenían algo que ella nunca había visto en él antes. Frágil, honesto, real. Porque ellos creen que tú me importas. La respuesta fue casi sorprendentemente simple. Casi sintió su corazón latiendo más rápido. ¿Importo? Lorenzo no respondió. Él solo se paró allí mirándola. Y en sus ojos grises estaba todo lo que ella necesitaba saber. Él no habló, pero sus ojos lo dijeron todo. Luego él se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad del pasillo, dejándola sola en la habitación desconocida. Cassie se acostó en la extraña cama, subió la manta hasta su pecho
y miró fijamente al techo alto. Ella estaba en una habitación extraña, en un mundo extraño, bajo la protección de un hombre que ella aún no entendía completamente. Y con una claridad aterradora, ella se dio cuenta de que se había convertido en la debilidad del jefe de la mafia más poderoso en el Valle de Napa. 3 días habían pasado desde el ataque en el pasillo. El moretón en la mejilla de Cassie se había desvanecido, cambiando de rojo, púrpura a amarillo, verde, y su rodilla ya no le dolía cuando ella caminaba. Pero había heridas que no vivían en la piel, heridas que no podías ver, y ellas no sanaban tan rápido. Cada noche, ella yacía en la gran habitación al lado de la de Lorenzo, cerrando sus ojos e intentando dormir. Pero el sueño no vendría. Cada vez que ella cerraba sus ojos, ella veía la cara del hombre cicatrizado de nuevo. Escuchaba sus voces frías de nuevo. Sentía la mano apretándose en su cabello y tirando fuerte. Ella sabía que estaba segura. Nuevos guardias montaban guardia justo fuera de la puerta. Sabía que Lorenzo no dejaría que nadie la tocara de nuevo, pero el miedo no escuchaba a la razón. En la tercera noche, a las 2:00 de la mañana, Cassie se rindió de intentar dormir. Su espalda dolía, el bebé dentro de ella no dejaba de moverse, y las paredes de la habitación desconocida parecían presionarla. Ella necesitaba aire, ella necesitaba agua, ella necesitaba escapar de la cama, incluso por un momento. Ella se puso una bata delgada sobre sus hombros y entró al pasillo. La mansión estaba en silencio a esta hora, iluminada solo por pequeñas lámparas de esquina y el suave sonido de sus pasos sobre la alfombra. Ella bajó las escaleras hacia la cocina, una ruta que ella había memorizado en los últimos días. La cocina estaba oscura, bañada solo por la luz de la luna derramándose a través de la ventana ancha y acumulándose en el suelo de piedra como plata. Cassie entró con la intención de tomar un vaso de agua y se dio cuenta de que no era la única despierta. Lorenzo se sentó en la pequeña mesa junto a la ventana, un vaso de whisky en su mano, su rostro medio iluminado por la luz de la luna y medio ahogado en sombra. Él no levantó la vista cuando ella entró, como si él hubiera sabido que ella venía antes que ella. Cassie se detuvo, torpe. Lo siento, no sabía que alguien estaba aquí. Me sentaré. Lorenzo la interrumpió. Su voz no era una orden, solo una invitación cansada. Yo no muerdo. Ella dudó, luego caminó y se sentó en la silla frente a él. Ellos se sentaron en silencio por un largo tiempo. Lorenzo mirando fijamente el whisky en su mano. Cassie mirando por la ventana donde la luna estaba pintando las colinas distantes en plata. Ninguno de ellos habló, pero la quietud no se sintió incómoda. Llevaba algo extraño, como si se hubieran acostumbrado a la presencia del otro lo suficiente como para no necesitar palabras. Lorenzo habló primero, su voz baja en la oscuridad. ¿De qué tienes más miedo? La pregunta fue tan inesperada. Cassie se tomó un momento para responder. Ella pensó en ello. Verdaderamente, no la respuesta fácil, sino la cosa que la atormentaba en las noches de insomnio. Que mi hijo no tendrá ningún lugar al que llamar hogar, ella dijo lentamente, cada palabra extraída de lo profundo de su pecho. Que nadie la estará esperando, que nadie la querrá excepto yo. Yo seré todo lo que ella tenga. Y no sé si soy suficiente. No sé si puedo darle una buena vida, o si solo la estoy arrastrando a la misma espiral en la que he estado atrapada toda mi vida. Silencio. Lorenzo no habló, pero ella podía sentirlo escuchando verdaderamente, no solo esperando su turno. Luego él hizo otra pregunta, su voz más baja. ¿Tienes miedo de mí? Cassie levantó la vista, encontrando sus ojos. En la oscuridad, su mirada no era tan fría como lo era a la luz del día.
Era solo cansada y quizás solitaria. Solía estarlo, ella admitió, pero ya no lo estoy. ¿Por qué? Cassie inclinó su cabeza y lo estudió por un largo momento antes de responder. Porque te veo, realmente te veo, ella dijo, su voz suave pero firme detrás de todas las órdenes. Los guardias, estas habitaciones. Tú también tienes miedo. Como Shadow en ese primer día. Construyes muros tan altos que nadie puede acercarse. Pero dentro de esos muros, eres solo un hombre tratando de no ser herido una vez más. Lorenzo dejó su whisky sobre la mesa. Él la miró, y en ese momento, la máscara que él había usado por 24 años pareció agrietarse. Él la miró fijamente como si ella le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. No para causar dolor, sino para abrir una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo. Nadie me ha dicho eso jamás, él dijo, su voz áspera. Casi dio una pequeña sonrisa, la primera en días. Quizás nadie se ha atrevido. El silencio se extendió entre ellos, pero era un tipo diferente de silencio ahora. No distancia, sino entendimiento. Dos extraños viéndose el uno al otro en la oscuridad, viendo las heridas que mantenían ocultas y no corriendo. Casi se puso de pie, con la intención de regresar a su habitación, pero la mano de Lorenzo se cerró alrededor de la suya. Suave, no forzando, solo una petición silenciosa. Quédate, él dijo, su voz baja como un aliento un poco más largo. Casi miró hacia abajo a su mano, sosteniendo la suya, cálida y temblorosa ligeramente. Luego ella se sentó de nuevo. Ellos no dijeron mucho después de eso. Ellos solo se sentaron allí en la cocina oscura iluminada por la luz de la luna. Dos personas solitarias encontrando un pequeño pedazo de paz en la presencia del otro. Y ellos se quedaron así en suave silencio hasta que la primera luz del amanecer se deslizó a través de la ventana y convirtió toda la habitación en oro. 2 días después de esa noche en la cocina, Lorenzo dejó la finca a última hora de la tarde. Él no le dijo a nadie a dónde iba, solo le dio a Derek una orden corta de alistar el coche y a sus 6 guardias más confiables. Cassie observó el brillante convoy negro salir por las puertas desde la ventana de su dormitorio, y ella sabía que este no era un viaje de negocios normal. Había algo en la forma en que Lorenzo se movió esa mañana, en la forma en que él no la miró cuando pasó, en la tensión a través de sus hombros. Ella había aprendido a reconocer. Él iba a arreglar algo, y ella sabía que tenía que ver con ella. El convoy se detuvo frente a un restaurante italiano en las afueras, lejos de las calles residenciales, un lugar que había estado cerrado por años, pero mantenido como terreno neutral para reuniones de las que nadie quería que se hablara. Lorenzo salió del coche, Derek y 6 guardias cerrándose alrededor de él, y ellos entraron. El restaurante estaba oscuro, iluminado solo por unas pocas lámparas en el centro donde una mesa había sido puesta. Bennett Caruso se sentó allí, cabello plateado peinado hacia atrás, ojos de halcón observando a Lorenzo entrar con el interés complacido de una serpiente estudiando a su presa. Vince estaba parado detrás de su padre, brazos cruzados, sonrisa de suficiencia en su boca. Lorenzo. Bennett habló primero, su voz envuelta en falsa amabilidad. Mucho tiempo desde el funeral de tu padre, ¿verdad? Lorenzo no se sentó. Él se paró allí, rostro tallado en piedra, ojos fríos como el hielo. Enviaste hombres a mi casa, amenazaste a mi gente. Bennett se encogió de hombros como si estuvieran discutiendo el clima. Ella es solo un ama de llaves embarazada, una don nadie, sin familia, sin poder. ¿Por qué a un Valente le importaría a alguien así? Eso no es asunto tuyo, Lorenzo dijo, voz vacía de sentimiento.
Bennett rió. Un sonido seco en el restaurante hueco. Tienes una debilidad ahora, Lorenzo. Después de todos estos años, después de todo lo que tu padre te enseñó, dejaste que una mujer se convirtiera en tu debilidad. Él inclinó su cabeza, ojos afilados. Tu padre estaría decepcionado. Lorenzo caminó más cerca, lento, un paso a la vez, hasta que estuvo a solo unos pocos pies de Bennett. Vince se tensó, una mano yendo hacia su cintura, pero Bennett levantó una mano para detenerlo. Lorenzo se inclinó, apoyó ambas manos sobre la mesa, y se inclinó hacia adelante hasta que su cara estuvo a pulgadas de la de Bennett. Cuando él habló, su voz era tan baja que era casi un susurro, pero cada palabra llevaba el peso de un trueno. Escúchame, Bennett. Solo diré esto una vez. Él hizo una pausa, dejando que lo que venía después se asimilara. Tócala de nuevo, y yo borraré toda la línea de sangre Caruso. No una amenaza, una promesa. Él inclinó su cabeza ligeramente, ojos grises fríos como el invierno. Me conoces, sabes que puedo hacerlo, sabes que no dudaré. Bennett miró a los ojos de Lorenzo, y por primera vez en su vida, él vio algo que nunca había visto en el hijo del viejo enemigo. No ira, no odio, una disposición a quemar todo, a prender fuego a todo el mundo si fuera necesario. Sin dudar, sin arrepentimiento. Este no era el Lorenzo Valente que Bennett pensaba que conocía. El frío, calculador. Este era un hombre con algo que perder y dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerlo. Bennett estuvo en silencio por un largo momento, sopesándolo. Él había vivido lo suficiente para saber cuándo empujar y cuándo retroceder, y este era el momento de retroceder. De acuerdo, él dijo finalmente, su voz ya no desafiante. Ella no vale una guerra. Lorenzo se enderezó y miró a Bennett con una mirada dura y helada. Así es, vete y no dejes que vea a tus hombres cerca de mi finca de nuevo. Él se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. Para cuando Lorenzo regresó a la finca, la noche había caído completamente. Las luces de la casa estaban encendidas y en algún lugar en la oscuridad, una figura se sentaba en los escalones delanteros. Cassie, ella se sentó allí con ambas manos en su vientre, ojos fijos en el camino que llevaba a la mansión. Ella no sabía qué estaba esperando. Ella solo sabía que no podía quedarse quieta en su habitación. No podía leer, no podía hacer nada hasta que él regresara. Lorenzo se detuvo frente a ella y miró hacia abajo. Su rostro no mostraba emoción, pero la tensión en sus hombros se había ido. ¿A dónde fuiste?, Cassie preguntó suavemente. A resolver un problema. Cassie lo miró a sus ojos, y ella entendió que algo había sucedido. Algo de lo que ella no necesitaba los detalles, algo que pertenecía al mundo oscuro en el que él vivía. Ella no preguntó más. Gracias, ella dijo simplemente. Lorenzo la estudió por un largo momento. No necesitas saber lo que hice. Sé lo suficiente, Cassie dijo. Lorenzo asintió un pequeño asentimiento, luego pasó junto a ella y entró. La amenaza había sido manejada. Cassie estaba a salvo. Pero cuando ella se levantó y lo siguió a la casa, ella sabía que algo entre ellos había cambiado, y ambos lo sabían. Una semana había pasado desde que la confrontación con Bennett Caruso. La vida dentro de la mansión Valente se asentó en un nuevo ritmo, un ritmo que Cassie nunca pensó que se volvería familiar. Ella aún estaba en la habitación en la casa principal, justo al lado de la de Lorenzo. Nadie sugirió que ella se moviera. Ella no preguntó. Parecía un acuerdo tácito que ambos aceptaron sin nunca ponerlo en palabras. Su vientre estaba enorme ahora, 9 meses, lo suficientemente pesado como para que cada paso fuera más difícil que el anterior.
El doctor Webb venía una vez a la semana y dijo que el bebé llegaría en 2 o 3 semanas. Cada vez que ella escuchaba eso, Cassie ponía una mano en su estómago y sentía una mezcla de emoción y miedo que ella no podía poner en palabras. Esa tarde, Cassie se paró junto a Shadow en el potrero de la forma en que lo hacía todos los días. El sol tardío volvía todo oro, las colinas distantes, la hierba a sus pies, la vieja valla de madera, el brillante pelaje negro del caballo azulado. El mundo parecía como si hubiera sido cepillado con miel tibia, hermoso de una manera que no se sentía real, como una pintura de un sueño que ella nunca se había atrevido a tener. Shadow había cambiado completamente del caballo salvaje que ella había conocido ese primer día. Se paraba tranquilamente a su lado, manso y paciente, como un guardián fiel. Cada vez que alguien se acercaba, levantaba su cabeza para verificar. Luego se volvía hacia ella como para decir, «Está bien, aún estoy aquí». El caballo bajó su cabeza y presionó su suave hocico contra el vientre de Cassie. Ella soltó una pequeña risa y levantó su mano para acariciar su cabeza, sintiendo el suave pelaje bajo su palma. Y entonces el bebé pateó fuerte, claro, una patada tan fuerte que Cassie pudo ver su vientre levantarse. En un momento, Shadow lo sintió. El caballo se quedó inmóvil como piedra, completamente inmóvil, orejas inclinadas hacia adelante. No se movió. No resopló como si hubiera reunido cada onza de atención en el milagro que sucedía justo debajo de su nariz. Casi contuvo su aliento. Una mano en la cabeza del caballo, la otra en su vientre. Absorbiendo el momento, el bebé pateó de nuevo, y Shadow soltó un suave y pequeño relincho, el sonido más suave que ella jamás había oído de él. Ella no sabía que alguien estaba observando. Lorenzo estaba saliendo de la casa principal con la intención de ir a algún lugar, algo que él necesitaba manejar. Pero él se detuvo cuando vio la escena en el potrero, la pequeña mujer con el vientre hinchado, el masivo caballo negro inclinado a su lado. La luz del sol tardía los envolvió como un halo. Era tan hermoso que él olvidó cómo respirar. Sus pies se movieron antes de que él pudiera decirles que lo hicieran. Él caminó hacia ellos a través de la puerta del potrero, por la hierba secada al sol, hasta que se paró a solo unos pocos pies de distancia. Cassie levantó su cabeza al sonido de pasos, y cuando ella lo vio, ella no pareció sorprendida, como si ella hubiera sabido que él vendría, como si ella hubiera estado esperando sin darse cuenta. «Él puede sentir al bebé», ella dijo, su voz brillante de asombro y alegría. «Él sabe que hay algo aquí». Lorenzo se paró a su lado, mirando el hocico de Shadow, aún apoyado contra su vientre, mirando la curva redonda y tensa bajo su simple vestido. Él había estado parado frente a los enemigos más peligrosos. Él había enfrentado la muerte sin un temblor. Pero ahora, frente a una mujer embarazada y un niño nonato, él sintió que temblaba de una manera que no podía explicar. «Quizás yo podría», él preguntó, dudando, ni siquiera seguro de para qué estaba pidiendo permiso. Cassie lo miró a sus ojos, y ella vio algo allí que nunca había visto antes: vulnerabilidad, anhelo y el miedo a ser rechazado. Ella tomó su mano. Su mano era cálida, grande, áspera, con callos de años de llevar el peso de un imperio. Ella la colocó sobre su vientre, justo donde el bebé había pateado. Ellos se quedaron así por un tiempo en silencio, esperando. Entonces el bebé pateó directamente en la palma de Lorenzo. Él se congeló, ojos ensanchándose, la respiración deteniéndose en su pecho. Él miró fijamente hacia abajo a su mano en su vientre, luego a Cassie, luego de vuelta a su vientre, como si no pudiera creer lo que acababa de sentir, como si él hubiera tocado algo sagrado,
algo más allá de todo lo que él había conocido en su mundo frío y violento. Fuerte, él susurró, su voz baja y temblorosa ligeramente, como su madre. Casi sintió lágrimas subir y derramarse. Ella no las detuvo. Ella lloró, pero no de tristeza, no de miedo. Ella lloró porque por primera vez en mucho tiempo, quizás por primera vez en su vida, ella no se sintió sola. Alguien estaba parado a su lado. Alguien estaba tocando a su hijo con ternura y asombro. Alguien la estaba mirando como si ella importara. 3 vidas estaban paradas en la tarde dorada. Shadow, hocico aún presionado a su vientre, leal y manso. Cassie, lágrimas en sus mejillas y una sonrisa en su boca. Lorenzo, manos aún en su vientre, sintiendo cada pequeño movimiento del niño dentro. Nadie dijo nada más. Ellos no necesitaban hacerlo. La luz del sol tardía seguía volviendo todo oro, y en ese momento el mundo exterior dejó de existir. Solo estaban ellos y el milagro que estaban compartiendo. Esa noche, después de la cena, Maggie vino a la habitación de Cassie y dijo que Lorenzo quería verla en su oficina. Cassie sintió su corazón saltar a un ritmo más rápido. No sabiendo si era preocupación o algo más, ella se levantó y siguió a Maggie al segundo piso, moviéndose lentamente con el peso de su vientre y el dolor en sus piernas. 9 meses de embarazo habían agotado su fuerza, pero ella siguió adelante de todos modos, de la forma en que ella había seguido adelante por 27 años. Cuando ella llegó a la oficina, la puerta de roble ya estaba abierta. Lorenzo estaba parado junto a la ventana grande con vistas al valle, de espaldas a ella. Él vestía una camisa blanca con las mangas remangadas, sin traje, sin corbata, luciendo menos frío de lo que usualmente hacía. La lámpara en su escritorio proyectaba una cálida sombra amarilla a través del suelo de madera, y en el silencio de la habitación casi podía oír su propio latido. Lorenzo se giró cuando él oyó sus pasos. En su mano había 2 sobres de marfil, gruesos y formales. Él hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. «Siéntate». Cassie se sentó, ambas manos apoyadas en su vientre, ojos en él, con una preocupación que ella no podía ocultar. «¿Pasa algo?» Lorenzo no respondió de inmediato. Él se acercó y le entregó el primer sobre. «Ábrelo». Cassie tomó el sobre, sus manos temblando ligeramente mientras ella lo rasgaba para abrirlo. Dentro había una pila de documentos legales sellados y firmados. Ella leyó línea por línea, y cuando ella entendió lo que significaba, sus ojos se ensancharon hasta que ella apenas podía creerlo. «Estos son los papeles de propiedad de Shadow». Lorenzo asintió, su rostro ilegible, pero sus ojos suavizándose mientras ellos permanecían en ella. «Tú lo amansaste. Él te pertenece completamente. De ahora en adelante, él es tu caballo, no el mío». Cassie sacudió su cabeza, tratando de devolver los papeles. «No puedo tomar esto. Ese caballo vale 2 millones. Solo soy...» «Tú puedes». Lorenzo interrumpió, suave pero inamovible. «Y lo harás. Shadow no escucha a nadie más que a ti. Él te eligió a ti, no al revés. Solo estoy haciendo lo que debe hacerse». Antes de que Cassie pudiera decir algo más, Lorenzo le entregó el segundo sobre. Este era más ligero, y cuando ella lo abrió, una llave cayó en su palma junto con una hoja de papel. Ella leyó el papel, y esta vez ella no pudo hablar en absoluto. «La casa en el lado oeste de la finca», Lorenzo explicó, su voz baja y uniforme. «La hice renovar durante la semana pasada. 3 dormitorios, uno para ti, uno para el bebé, uno como de repuesto, una cocina privada, un baño privado, una entrada privada. Tendrás tu propio espacio».
Cassie miró fijamente la llave en su mano, pequeña y fría, pero llevando el peso de un mundo entero. Lorenzo, no puedo. Sin alquiler, él continuó como si ella no hubiera hablado. Sin condiciones, sin ataduras, solo un hogar para ti, para tu hijo, un lugar que puedas llamar tuyo. Cassie se puso de pie, la llave aún en su mano, y caminó más cerca. Ella se detuvo frente a él, mirando al hombre que la había salvado, protegido. Le había dado más de lo que nadie jamás había hecho. ¿Por qué? Ella susurró. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Solo soy un ama de llaves. No tengo nada que darte. No tengo nada. Lorenzo se volvió hacia la ventana, mirando fijamente la noche afuera. Él estuvo en silencio por un largo tiempo, lo suficientemente largo como para que Cassie pensara que él no respondería. Luego él habló, su voz baja y llevando algo que ella nunca había oído de él antes. Frágil, honesto, real. Porque tú me recordaste algo que pensé que había olvidado. Él hizo una pausa y aspiró profundamente. Que la fuerza no necesita crueldad. Por 24 años creí que para ser fuerte tenía que ser frío. Para sobrevivir tenía que ser despiadado. Pero tú entraste a ese potrero con un cubo de azúcar en tu mano, y tú hiciste lo que 15 hombres con cuerdas y fuerza no pudieron hacer. Él se volvió hacia ella y en sus ojos había algo que ella había visto en la noche de insomnio en la cocina. El agotamiento, la soledad y un pequeño hilo obstinado de esperanza. Tú me enseñaste que la dulzura es su propia clase de coraje, que lo que necesito no es un muro más alto para mantener a todos fuera, es una puerta para dejar entrar a alguien. Él se acercó, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver cada línea en su rostro, las tenues patas de gallo en las esquinas de sus ojos, el gris temprano en sus sienes. No tienes que responder nada. No tienes que decir nada. La casa está allí. El caballo es tuyo. El resto depende de ti. No estoy pidiendo nada. Cassie sintió lágrimas subir, pero ella no las dejó caer. No ahora. Ella se movió aún más cerca, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Y ella levantó su mano, presionando su palma contra su pecho, justo sobre su latido. Gracias, ella susurró, su voz temblorosa, por abrir esa puerta. Lorenzo miró hacia abajo a su mano en su pecho, luego levantó su mirada a sus ojos. Él levantó su propia mano, cubrió la suya y la sostuvo allí, cálida, firme, como una promesa que no necesitaba palabras. Ellos se quedaron así en la tranquila oficina, bajo la luz amarilla de la lámpara con la noche apretada contra la ventana. Ningún beso, ningún abrazo, pero suficiente, más que suficiente. El día siguiente, a última hora de la tarde, la puesta de sol derramó su brillante oro por todo el valle de Napa. El cielo cambió de azul a naranja, luego a rosa, luego a púrpura, como una pintura que la naturaleza había hecho solo para este momento. Las colinas se extendían en la distancia. Los viñedos se alineaban en filas ordenadas. Los viejos robles permanecían inmóviles en la última luz del día. Todo estaba en silencio. Todo era tan hermoso que se sentía casi imposible respirar. Cassie se paró junto a Shadow en el potrero, su mano acariciando el cuello del caballo negro, sintiendo su calor bajo su palma. Ella había cambiado tanto desde el primer día que entró en esta finca. Ella ya no era la mujer invisible tratando de sobrevivir un día a la vez. Ella había encontrado un lugar que le pertenecía, un techo sobre su cabeza, y quizás alguien en quien podía apoyarse. Lorenzo se paró a su lado, silencioso, pero presente. Él no dijo nada. Él no necesitaba hacerlo.
Solo estar allí con ella en la puesta de sol dorada era suficiente. En algún lugar de la casa principal, la vida continuaba como de costumbre. Rosa estaba preparando la cena en la cocina. Maggie estaba revisando el horario de mañana. Derek estaba organizando las rotaciones de guardias. Y el trabajo de un imperio aún esperaba la atención de Lorenzo. Pero aquí, en este potrero, nada importaba excepto este momento. Nada importaba excepto las tres vidas paradas juntas bajo el último sol. Shadow bajó su cabeza hacia Cassie, de la forma en que lo había hecho el primer día cuando ella colocó el cubo de azúcar en su palma abierta, de la forma en que lo había hecho todos los días desde entonces. Un gesto de confianza, una admisión de que ella era la que había elegido, la que le pertenecía. Lorenzo miró al caballo, luego a la mujer parada a su lado, la pequeña mujer con un vientre de 9 meses, con cabello castaño que se levantaba suavemente con el viento de la tarde, con ojos tranquilos que él había amado desde el primer momento en que los vio, incluso cuando aún no sabía que era amor. Luego lentamente, deliberadamente, Lorenzo bajó su cabeza también. No una reverencia de rendición, no una reverencia del débil ante el fuerte, sino una reverencia de respeto. Respeto por la mujer que le había enseñado que la verdadera fuerza no residía en los muros que él había construido, sino en la puerta que él se atrevió a abrir. Cassie lo vio inclinar su cabeza y su corazón se apretó. Ella extendió la mano y colocó su mano sobre la suya. Cálida, firme, real. Gracias. Ella susurró. 2 palabras, solo 2, pero contenían un universo entero. Gracias por salvarla. Gracias por protegerla. Gracias por darle un hogar. Y sobre todo, gracias por verla. Verdaderamente verla, cuando el mundo la había tratado como si ella no existiera. Lorenzo no habló. Él solo giró su mano, entrelazó sus dedos con los de ella y la sostuvo fuerte. Ellos se quedaron así mientras la puesta de sol se desvanecía lentamente en un mundo que contenía solo a ellos y al caballo negro a su lado. Y en ese momento, nada más importaba. Ni el imperio, ni los enemigos, ni el pasado doloroso, solo el presente, solo ellos. Y eso fue suficiente, porque el amor no siempre llega con fuegos artificiales brillantes. A veces llega en silencio, como un cubo de azúcar en una palma abierta. Y lo cambia todo. Esta es la historia de una mujer embarazada que amansó no solo un caballo salvaje, sino también a un hombre que había olvidado cómo confiar. Esta historia nos da una profunda lección sobre la vida, que la verdadera fuerza no reside en la crueldad o la frialdad, sino en la dulzura y la paciencia, que a veces para sanar las heridas más profundas no necesitamos violencia o poder. Solo necesitamos un corazón que entienda y una mano extendida con amor. Justo como Cassie hizo con Shadow y con Lorenzo. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de traer paz a almas asustadas si somos lo suficientemente pacientes y lo suficientemente valientes para abrir nuestros corazones. ¿Cómo te hace sentir esta historia? ¿Alguna vez has conocido a alguien que esconde el miedo detrás de un exterior fuerte? ¿Crees que la dulzura puede cambiar incluso los corazones más fríos? Comparte tus sentimientos en los comentarios de abajo. Nos encantaría saber qué hay en tu corazón. Si esta historia te conmovió, por favor suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video con la gente que amas. Cada suscripción, cada me gusta, cada compartido es un gran aliento que nos ayuda a seguir trayéndote historias significativas cada día. Deseando a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz diaria. Gracias por tomarte el tiempo para escuchar. Adiós y nos vemos de nuevo en el próximo video.